difíciles sirve una mano, una mirada sincera, una palabra justa o un silencio necesario. Porque hay cosas que solo pueden hacerse con el corazón. Parque Perpetual, donde perduran los vínculos. Recién hablábamos de un fallo judicial que obliga a la UON a perder su identidad como representante gremial de un sector de los trabajadores de la industria nacional. De esa justicia que es cómplice del gobierno de turno y del poder de siempre, el poder económico de siempre. Pero ayer hubo un fallo de la otra justicia, esa que entiende la realidad, que obliga al gobierno a restituir a los trabajadores despedidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, un organismo de vital importancia, y que esa acción llevada adelante por el gobierno nacional, sobre todo por Sturzenegger, le está haciendo perder millones de dólares a las argentinas. Por ejemplo, México rechazó un cargamento de toneladas de carne porque no tenía los controles sanitarios de rigor que están exigidos a organismos estatales, y se tuvo que volver. Pero ya lo había hecho con la calidad de algún cereal China, y también con otras exportaciones argentinas, porque como desmanteló el INTI, el gobierno, este es el estado de situación en el que la Argentina se encuentra, sobre todo en el comercio internacional. Voy a saludar el señor Enrique Martínez, que es expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, actual coordinador del Instituto para la Producción Social. Enrique, un gusto. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas de Río Cuarto, lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Guillermo? Buen día, un gusto. Gracias por atendernos. Bueno, ayer al menos un fallo judicial devuelve a los trabajadores el rol que les cabe en el INTI, pero ¿alcanza con eso, Enrique, con un gobierno que no cree en la necesidad de tener un instituto que garantice calidad de producción industrial? Mire, yo creo que para entender mínimamente tanta torpeza, hay que asumir que estamos ante un tercer ciclo de ataque contra el INTI. El primero fue durante el menemismo, en que Domingo Cavallo redujo el personal del INTI en un tercio, más del 30%. El segundo fue durante el gobierno de Mauricio Macri, en que efectivamente se intentó que las instrucciones que tenía el presidente del INTI es que se evitara que se cortara la autopista frente a la institución como único objetivo. Y este es el tercero y más torpe de todos. Y debe tener una explicación, porque en realidad ahora le tocó, en esta época de inconsciencia absoluta por parte de una banda gobernante, le tocó al INTI, al INTA, al CONICET, a la Comisión de Energía Atómica, donde se están desarmando proyectos sumamente importantes. Y en aquel entonces, el INTI era prácticamente el pionero, el primero que recibía los embates. ¿Por qué? Porque todas estas instituciones fueron incentivadas, no digo creadas completamente porque el peronismo del 55 ya había avanzado en ciencia y técnica, pero incentivadas y organizadas según un modelo francés de desarrollo de investigación, para apoyar a las multinacionales que iban llegando en la época del desarrollismo, en la década del 60 del siglo pasado, ayudando a que se crearan los proveedores necesarios, que se controlaran los flujos de importación y exportación como el mundo moderno lo estaba empezando a hacer. Y a medida que se globalizó el mundo, las grandes corporaciones dejaron de tener interés en estos aspectos industriales. No así en el INTA, porque en paralelo a la reducción que Cavallo pretendió o que consiguió en el INTI en la década
del 90, donde ya las corporaciones globales tenían menos interés en organismos como el INTI, se estaba desarrollando en la Argentina el modelo Monsanto de agricultura diseminada y se usó al INTA para apuntalar el modelo Monsanto. Vale decir, siempre la caída o el crecimiento o el mantenimiento de estos grandes organismos en tiempos liberales tiene que ver con los intereses multinacionales. Y eso tenemos que entenderlo porque a la inversa estos organismos son esenciales para los intereses nacionales. Y por lo tanto, esto que usted me dice de recuperar o por lo menos mantener la ocupación de la gente que ha sido expulsada por inconsciente de Sturzenegger, es un punto, es obvio, pero realmente nos falta entender en el campo popular que hay que tener una política que asuma para qué está el INTI, no solo para controlar los productos terminados, porque por supuesto el INTI y el SENASA tienen que ver con esas exportaciones que ahora se están rechazando en todo el mundo, no solo eso, sino en conseguir que las pequeñas empresas tengan nuevos productos, que se incorporen a la cadena de valor con más eficiencia, con autonomía. Debo recordar, porque esto ha pasado totalmente desapercibido en el fárrago de cosas que pasan en la Argentina, que en el 2011 el INTI ya tenía terminado un modelo conceptual de utilitario económico para las zonas deprimidas de la Argentina. Lo hizo con su propia gente y consultando a los propios demandantes como manera de conseguir un vehículo propio argentino que pudiera competir en precio y en prestación con las grandes multinacionales que estaban instaladas en ese momento. Bueno, eso aún en el gobierno que siguió del 2011 al 2015 pasó desapercibido, se perdió el proyecto y vale saber, la gente se fue y ya no existe ese proyecto. Vale decir, aún a nosotros, al campo popular, se nos ha perdido la idea de para qué están estas organizaciones. No para difundir a Monsanto o no para asistir a los controles de calidad de las multinacionales exclusivamente en todo caso. El desarrollo nacional es un componente que hay que ponerlo en primera instancia cuando se pelean estas ideas. Enrique, ha sido muy extenso, pero... No, está clarísimo, Enrique. ¿Por qué cree que a costa incluso de recursos? Porque el Estado seguramente pierde plata porque no son validadas las exportaciones, por no tener los controles técnicos rigurosos. ¿Por qué a instancia de eso igual desmantelan las estructuras? Y porque ponen las decisiones en manos de ladrones de gallina. O sea, yo intenté poner el marco conceptual en la larga parrafada que hice recién. Sí. Pero del otro lado, hay gente que piensa en términos muy especulativos. Tiene un amigo que tiene un laboratorio privado y entonces, bueno, saquémosle al INTI y se lo damos al privado. Pero resulta que el privado no tiene validez internacional, no tiene los equipos, tiene que ir incluso al INTI a pedirle ayuda para que haga los análisis. Y resulta ser que no es tan fácil ir a Alemania o a Corea o a cualquier lado a decir, mire, no somos un laboratorio público, pero sí tenemos certificación del organismo argentino de acreditación, que es esa organización privada que han armado como paralela hace algunos años. Bueno, Sturzenegger cree que eso es soplar y hacer botella y resulta que la realidad le está demostrando que no es así. Entonces, detrás de la inconsciencia hay la búsqueda de pequeños negocios que caracteriza permanentemente a este gobierno en todos los planos de la realidad. En ese sentido, el ciudadano común está más desprotegido en su derecho como consumidor o como garante de acceder a bienes y hasta servicios que sean de calidad y garantía. Absolutamente, absolutamente. Digo, la gama, siempre me piden ejemplos, pero la gama es tan inmensa que es imposible dar algunos ejemplos. En todo caso, algún ejemplo categórico. El INTI es el único certificador de puertas ignífugas. En el mercado hay puertas ignífugas. Si no están certificadas por el INTI, nadie puede saber si realmente son ignífugas o no. ¿Cómo se hace? Hasta que se quemó, no se sabe. Y entonces,
desde esa cosa hasta los ascensores, hasta el control de los surtidores, el control de las balanzas, infinitas cosas, en control y en desarrollo. En productos nuevos, el INTI no es sustituible de buenas a primeras, y no creo que lo pueda hacer nunca. Tiene una inversión de centenares de millones de dólares en equipo que nadie está dispuesto a realizar para hacer un INTI paralelo, simplemente a manotearle algunas franjas que creen que es rentable como trabajo de laboratorio, pero eso es un deterioro de la vida general. Una riocuartense es actualmente subgerente del INTI y la entrevistamos días atrás cuando los empresarios pymes se acercaron al INTI porque están reclamando. Las pequeñas y medianas empresas lo necesitan como ninguna al INTI funcionando plenamente. A las grandes no le conviene que existe el INTI. ¿Qué ocurre en otros países del mundo? Yo sé que los Estados Unidos, por ejemplo, le pone mucho rigor a los productos que entran desde afuera, a los mexicanos sobre todo lo controlan mucho, por estas cuestiones, Mire, ¿no? Porque tengan calidad técnica. Noruega es un país que tiene, creo que 7 millones de habitantes aproximadamente. Tiene un único organismo de investigación tecnológica que es absolutamente equivalente al INTI en la dimensión que nosotros tenemos, vale decir 2.500, 3.000 habitantes, 3.000 trabajadores en el INTI noruego, digamos. Y allí se han desarrollado buena parte de los procesos que la convierten a Noruega en una meca de la tecnología mundial y que ha apuntalado el enorme desarrollo petrolero noruego y todos los manejos hídricos noruegos. Se han especializado en 4 o 5 cosas porque son un país pequeño y se dieron cuenta que tenían que ser competitivos mundialmente en 4 o 5 cosas. Con un solo organismo como el nuestro, lo han conseguido. Y nosotros venimos remando, la fajan a la gente nuestra, la tiran en la calle, vuelven, se va el gobierno, vuelve otro gobierno, empezamos de nuevo y cuando estamos a punto de tener una política propia, otra vez vienen los palos y los gases. Realmente es muy desalentador. Usted imagínese la gente que tiene 20 años de INTI, cómo puede estar pensando la realidad. Usted recién mencionaba, estamos dialogando con Enrique Martínez, expresidente del INTI. Usted recién mencionaba que esta es la tercera. ¿Por qué esta es distinta y si es más grave que las anteriores? ¿Porque cree que de esta difícilmente se pueda recuperar el INTI? Esta es distinta por 2 razones. Primero, porque en las 2 anteriores no había esa idea de manotearle servicios al INTI para regalárselo a algún amigo en el campo privado. Todavía el campo privado no tenía ninguna actitud para eso y además probablemente ni a Cavallo ni a Macri se les ocurrió esa idea porque en realidad eran mandatos de las multinacionales que no querían tener desarrollo nacional de algunas cosas aquí. Y esa es una razón. Y la otra razón es que están absolutamente, como diría, irrespetuoso del otro, el movimiento de cada uno de los integrantes de este gobierno. Que cuando uno ve lo que hacen con los discapacitados o que le hacen con los jubilados, ¿cómo va a sorprenderse de lo que hacen con el INTI? Uh-huh. Es decir, creen que puede desaparecer de golpe franjas enteras de la realidad y seguir la vida. Y me parece que lo que nos están haciendo es llevar a la exasperación más absoluta y a la vocación de todo el mundo de decir, bueno, párense mañana, no podemos esperar un minuto más, estos tarados. Sabemos que, para finalizar, Enrique, es muy fácil romper y muy difícil reconstruir. Claro. El desmantelamiento del INTI llevará años en activarlo porque siempre los organismos necesitan mejoras, actualizaciones, por supuesto hay mecanismos para todo el tiempo hacer mejor las cosas, nadie te pone en duda esta cuestión, pero romperlos como solución es peor el remedio que la enfermedad. ¿Cuánto costará reconstruirlo cuando eso se pueda hacer? Mire, buena parte del equipamiento básico, aunque el INTI venía un poco atrasado, justamente por estos vaivenes en la actualización de su equipamiento, está. Eso
es difícil que se lo lleven y quedará parado ahí porque todavía hay elementos que permiten que el Estado mantenga su patrimonio. El punto es recuperar a la gente. Pues la gente ha sido convocada a buena medida, por supuesto apelaron otra vez a los retiros voluntarios y entonces la gente harta de esta situación se va y se va al sector privado y es muy difícil recuperarla. Me parece que lo que hay que imaginar es una convocatoria futura, aparte de esta gente que se está yendo, al menos para que forme las nuevas generaciones. Este es un flujo de técnicos en que realmente trabajar en el INTI siempre ha sido un orgullo, aún hoy para la gente muy joven, que sabe que ahí se prestigia su trabajo. De manera que, por supuesto, hay que tener un gobierno que acompañe. Con un gobierno que acompañe, rápidamente se podría, en todo caso, recuperar las funciones esenciales y luego apelar una vez más a la credibilidad de los futuros empresarios, porque estamos hablando de gente que no está aplicada a esa tarea, que volverá a creer en que se puede hacer en la Argentina. Enrique, políticamente ya le pregunto, más allá de lo del INTI, ve muy... no me gusta utilizar el término porque parece que fuera un problema médico, pero sí ve muy aletargado el reclamo o la indignación de los actores relacionados directamente con el problema, en todos los aspectos se lo pregunto, digo, la sociedad en general frente a este avance contra derechos, conquistas, logros, condiciones de vida. Hay dos cosas, hay algunos hechos positivos. Ha habido una cantidad hablando del INTI, hay algún número importante de empresarios pymes vinculados a la industria metalúrgica, a la industria textil, sobre todo, que pusieron el pecho como nunca, digamos, que salieron sabiendo que había una represión salvaje del otro lado y sin embargo salieron a protestar gente de 70 años y más. Eso es un hecho, detrás de eso hay mucha gente, es un hecho característico de que la gente está harta. Pero realmente lo que falta para que haya una reversión más enérgica de este proceso es que nos ocupemos un poco menos de contar lo mal que trabaja el gobierno y nos ocupemos un poco más de contar qué es lo que se debería hacer y cómo se puede hacer. Es decir, nos falta una propuesta positiva que vaya más allá de los valores. Todos queremos ser solidarios con el otro, queremos ser buenos, queremos tener esperanza, fenómenos. ¿Cómo se concreta eso en términos específicos en este momento, en lo tecnológico, en lo productivo, en lo agropecuario? Es decir, ¿qué hay que hacer con las retenciones, por ejemplo? Es una discusión interesantísima, porque el campo popular siempre consideró natural tener retenciones y sacarle dinero al agro para financiar a la industria. Ahora resulta que eso se lo llevó el tiempo. Y si hay que discutir cómo recuperar una alianza con el sector agropecuario, analizando con detalle cómo se eliminan las retenciones y por qué se las reemplazan. ¿Por qué razón una persona que tiene tierra ociosa paga hoy los mismos impuestos que a la tierra que la gente que hoy trabaja la tierra? ¿Por qué no tiene que haber un impuesto a la tierra ociosa, un impuesto al patrimonio y dejar de haber una retención generalizada a las exportaciones agropecuarias? Eso es lo que debería crear nueva conciencia en la Argentina de que estamos todos en el mismo barco y no esperando que esta banda de orates se agote a sí misma. Enrique, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy amable por atendernos y dedicarnos su tiempo. Un gusto grande, hasta pronto. Un placer. El ex titular del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, haciendo referencia. Interesante el planteo, ¿no? Yo creo que a más de uno lo ha sorprendido respecto de las discusiones que deben darse en esta coyuntura, en este momento, ¿no? Y da la impresión también que hay sectores que no toman acabada dimensión de la gravedad de lo que está sucediendo, de lo que está ocurriendo. Es parte de una realidad que nos tapa con los absurdos que se nos están instalando a la hora de discutir situaciones. Pero hay un perjuicio incluso en los términos de la ponderación de mercado, esta idea de que no sea el Estado sino el mercado. Es el mercado el que está mandándole señales al gobierno diciendo no, esto no puede haber
mercado si no hay una garantía tecnológica de la elaboración de los productos que nosotros vendemos? ¿Qué es lo que hace el INTI y el INTA? ¿No? Organismos que están siendo absolutamente desmantelados. Es parte de una situación que debiera horrorizarnos, escandalizar incluso a los sectores de la producción, a los que representan a las pequeñas, medianas empresas. Enrique es de las pocas voces que se alzan advirtiendo de esta situación. Lo dice claramente el propio Martínez. Bueno, los que están dominando los mercados son los que tienen el negocio concentrado, no quieren que entren nuevos actores. El amigo Paulo Roca de Techín, ellos tienen la garantía de lo que produce tiene calidad, porque se la dan a sí mismos y porque además son una multinacional, que si no lo validan ellos, lo validan otros. Y no quiere competidoras en el mercado local que aparezcan, que asomen la nariz, que entren en el juego. Por eso quieren un Estado desmantelado, los poderes concentrados. Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a contar.